¿Te preguntaste alguna vez por qué tu teléfono ya no trae radio FM o AM? En realidad AM nunca trajo. Hoy vamos a descubrirlo. Primero revisaremos los orígenes, cuándo aparecieron los primeros móviles con radio, cómo funcionaban esas radios dentro de los teléfonos, qué antenas usaban y cuáles eran sus problemas. Luego haremos una comparación entre FM y AM, alcances, ventajas y desventajas técnicas. Finalmente, veremos por qué hoy en día casi ningún smartphone incluye receptor de FM y mucho menos de AM de manera directa. ¿Y qué implicaciones tiene esto para ti? Quédate porque te va a sorprender toda la información que junté para vos. Comenzamos con los primeros teléfonos móviles que ofrecían radio FM. Como característica extra, por ejemplo, algunos de los modelos básicos incluían tuner de FM para poder escuchar estaciones sin usar red ni datos. Esa era la clave. Quizás te pregunte cómo incorporaron la FM dentro de un teléfono móvil. Pues se necesitaba un chip receptor de FM. Los auriculares debían estar conectados. ¿Por qué? Porque el mismo cable que se usaba para ir a los auriculares, el mismo cable era usado también como antena de FM. ¿Por qué? Porque en la frecuencia que operan se necesita una antena que sea de varios centímetros de largo. Y vale la pena mencionar que la AM casi nunca fue incorporada en teléfonos móviles, solamente para pruebas técnicas que sí existieron, pero ninguna se llevó a cabo. Tenían muchos desafíos, uno de ellos era las tremendas antenas que tenían que utilizar. Si bien ustedes dirán, bueno, pero tenía una antena relativamente pequeña, se le podría decir. Ahí está la antena de la parte de AM o amplitud modulada. Y aquí la tenemos afuera o extraída. Pero ya insertar este material dentro de un teléfono móvil, teniendo en cuenta que se quería hacer cada vez más pequeños y más delgados los teléfonos móviles y aplicarle más software para otras funciones y no tanto para escuchar radio de AM. Aparte que esto trae sus complicaciones, porque la AM necesita orientarse para tener buena recepción. Aparte del consumo que tenía de batería para hacer funcionar la AM dentro de tu teléfono móvil. Por lo tanto, eso quedó todo en veremos. Quedó todo en pruebas de ingeniería que nunca se llevaron a cabo. Seguro que conozcas este teléfono. Esto fue el Nokia que salió en 2009, pero el modelo similar a este, que salió en 2006, traía FM incorporada. Pero como te decía, era fundamental que para que funcione tengas tus auriculares conectados, porque si no, no te captaba ninguna estación, ya que usaba el mismo cable del auricular como antena. A su vez tenían sus problemas comunes como ser interferencias, propio de generar un poco de ruido y muy poca estabilidad. A veces había que mover los cables para un lado y para el otro para mejorar la recepción y la calidad de las estaciones recibidas. Esto era en FM, en AM era mucho peor, ya que en AM la estática y los ruidos atmosféricos influían siempre en la recepción de este tipo de emisoras. Ustedes pueden haber escuchado que cuando están sintonizando una estación de AM en una radio portátil y se acerca o se aproxima alguna tormenta eléctrica, las descargas se escuchan en el parlante cada vez que se hacía un rayo o un relámpago. Si bien luego de todos estos análisis, la AM ya dejó de ser una propuesta para incorporar dentro de los teléfonos y se pasó a incorporar solamente la parte de FM. ¿Por qué? Porque hay ventajas y desventajas. La FM tiene mejores prestaciones de sonido, mejor fidelidad, ya que su ancho de banda es más grande, eso lo podemos explicar en otro video, entonces entran más las frecuencias de la música, lo cual lo hace que su sonido era mucho más agradable que en la AM o amplitud modulada. La contra era que las AM llegaba a muchos más kilómetros que una estación de FM que solamente podrían llegar a alcanzar a unos pocos kilómetros. Acá podemos escuchar la diferencia. Esto es amplitud modulada. A ver si lo podemos detectar y te voy a pasar a la FM para que hagas vos mismo tu propia comparación. Se escucha una pequeña interferencia y ustedes lo pueden ver y miren lo que había que hacer con las amplitud o radio de amplitud modulada. Había que moverla para que capte mejor. Ahí tenía interferencia. Y la movíamos y la interferencia se iba. Ese era uno de los problemas que tiene la AM. Y ahora te voy a hacer escuchar un poquito lo que era la FM, la diferencia que hay. Y ahora te hacemos escuchar lo que es la FM, cómo suena, compará con la calidad de lo que te hicimos escuchar recién en amplitud modulada o AM. Esta es una pequeña diferencia que te podemos hacer notar lo que era la FM por AM. Por eso es que directamente se pasó a tomar a la FM para incorporar dentro de los teléfonos móviles. Así fue la evolución y la desaparición de los receptores de radio en los teléfonos móviles. A medida que fueron avanzando y cambiando la tecnología, fueron avanzando lo que es en capacidad de memoria, batería y tamaño. Siempre trató de buscarse el menor tamaño posible para poder denominarlo así como un teléfono móvil realmente que entre perfectamente en simple un bolsillo.
Si bien hay muchos teléfonos que algunos todavía incluyen la parte o el chip de FM, los mismos no están habilitados. Hay unos códigos que se suelen colocar y ese código te permite saber si tiene incorporado un chip de FM al menos tu teléfono. Los nuevos ya olvídate. Todo lo de gama alta y teléfonos que son ya los últimos ya directamente no traen ningún chip de FM, o sea que el chip directamente desapareció. Ahora te voy a mencionar los factores por lo que desapareció. El streaming de música y servicios de datos se volvieron predominantes. De esta forma se llevó a que si querés escuchar AM o FM tenés que bajarte alguna aplicación o escucharlo a través de algún sitio web. De esta manera se fueron descartando y fueron así dejando de lado a los receptores sin conexión de red, o sea, radio AM y FM, sin necesidad de utilizar redes, ya sea Wi-Fi o red de datos. En muchos dispositivos el chip de FM sigue presente, pero ya te darás cuenta, si no tiene conector para auriculares, es muy probable que ya tu chip no cuente con ese chip de FM que te estamos nombrando. ¿Cuál es la contra de las AM? Se podría explicar que no salió nunca de los desarrollos y nunca fue vendido comercialmente un teléfono móvil que tenga AM, ya que el ruido electromagnético era uno de los principales problemas, aparte de que la misma red Wi-Fi por la que funcionaba el teléfono le traía interferencias y aumentaba lo que es el tema de ruido y descargas que se producían en la recepción. Y así se fue reduciendo la utilidad que le podrían dar de colocar AM en un dispositivo móvil. Por ese motivo es que la AM no existe en los teléfonos smartphone de la actualidad. Los fabricantes prefieren no invertir en un receptor de AM cuando el usuario puede acceder a través de datos móviles o de aplicaciones. En emergencia se valora mucho la radio, no solo FM, sino también la AM, porque los datos podrían fallar, pero la AM de manera directa en móvil nunca se popularizó. Por ejemplo, la National Association Broadcasting, la NAB, destacó la capacidad del chip de FM en smartphone como una herramienta de comunicación de emergencia, lo cual tampoco se tuvo en cuenta. Ahora funciona todo Wi-Fi o por red de datos y si se cae eso algún día te quedas sin ningún tipo de comunicación. La desaparición del receptor de AM y FM directo en móviles se explica por una combinación de decisiones de negocio, diseño técnico, uso de datos de internet y cambio en los hábitos de los usuarios. Decime ahora, ¿qué amigo o qué conocido tenés que escuche FM a través de una radio o AM a través de un radioreceptor? Obviamente, sí los hay, pero cada vez son menos. Para el usuario final actual, esto significa que dependemos mucho de streaming, datos móviles y Wi-Fi para acceder al contenido no solo de radio, sino todo lo que andamos buscando diariamente, lo cual limita la capacidad de recibir transmisiones terrestres sin conexión o en emergencias. Si la radio terrestre es importante para ti, por ejemplo, en zonas sin cobertura de datos o de emergencias, es una buena idea considerar un dispositivo dedicado con radio FM y, por qué no, también AM. Si te gustó este tipo de contenido o este tipo de resumen, no olvides dejarme un like y dejar un comentario y compartir, ya que es un contenido a todo pulmón y no está hecho con inteligencia artificial, lo cual agradecemos de tu colaboración, ya que la IA no siempre es certera y no siempre te dice la verdad. Pero pará, antes que te vayas, mirá lo que era esta antigua radio. Esta es la antena para amplitud modulada o AM. Mirá de grande que es, abarca toda mi mano. Ustedes dirán, bueno, pero las portátiles eran muy pequeñas, sí, pero no eran selectivas. Estas eran muy selectivas y te lo puedo demostrar ahora. Y cómo es el problema que tenían de interferencias y que hay que mover de esta forma, como toda radio AM, para poder captar así la mejor señal. Nación. Y se unirán muchas naciones a que 20 minutos de esta. Boca tiene que estar tranquilo. Boca tiene que empezar a ver cuál es la proyección a futuro. Boca tiene tengo que ponerle. Ese es el problema de la interferencia que te decíamos, que tenés que estar moviendo todo el tiempo para captar así la mejor recepción en amplitud modulada. Obviamente llega a cientos de kilómetros y en lugares remotos donde la señal de Wi-Fi, internet o todo lo que sea novedoso y todo lo que sea tecnológico no llega. En cambio la AM sí llega y no necesita redes Wi-Fi ni datos para funcionar.